Presentamos al doctor Guillermo Murray Tortarolo. Él es licenciado en Ciencias Ambientales y doctor en Matemáticas. Su investigación se centra en entender los diferentes motores de cambio que afectan los ecosistemas a nivel global, nacional y regional. Dentro de su área de investigación utiliza distintas herramientas para la estimación de datos globales como son los modelos dinámicos de vegetación, datos satelitales, torres de flujo, inversiones atmosféricas, mediciones de campo para entender cómo el manejo antrópico modifica los flujos de energía y materia de los ecosistemas. Y bueno, nada más finalmente les recordamos que también esta es como una actividad que es parte del espacio interactivo del programa de investigación en cambio climático de la UNAM. Y bueno, les dejamos con Guillermo, esperemos que lo aprovechen lo suficiente. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Darío. Siempre es un gusto saludarte. Hola a todos. No sé si quisieran prender sus cámaras, porque si no, a mí sí, ya nos estamos librando de esto de la virtualidad. Yo la verdad es que nunca lo disfruté. Y eso de dar clases con las cámaras prendidas, en talleres con las cámaras apagadas, nunca he sido fan. Entonces, pues aunque sea para ver con quién comparto este espacio, quiénes vamos a estar, si tienen chance de ir prendiendo sus cámaras, así les da el internet. Estaría bueno. Y la idea de hoy, bueno, es un curso relativamente sencillo. Tenemos 2 horas, no sé si nos vamos a llevar las 2 horas. Espero que todos tengan mi contacto. Si no tienen mi contacto, ahorita igual lo rolo por si les quedan dudas. Pero la idea es mostrarles algunas herramientas muy sencillas de donde se pueden bajar datos y que el tipo de correlaciones y cosas que se pueden hacer con estos datos para analizar cómo la variación interanual en el clima afecta el rendimiento de los cultivos en México. Sobre todo la idea es que tengan pues herramientas educativas que creo que funcionan muy bien a distintos niveles, porque lo que les voy a enseñar es muy sencillo para encontrar patrones generales de las relaciones clima-producción. Y a quien guste después profundizar en análisis, a lo mejor escala municipal, ya espacializados o demás, pues con mucho gusto me puede escuchar. Entonces, contactar y con mucho gusto podemos ir refinando este tipo de análisis. Entonces, hoy la idea pues, es relativamente simple. Me gustaría como mostrarles un poco dónde está todo, de dónde viene el contexto, y después pues dejarlos que hagan un ejemplo y que se pongan a trabajar haciendo un ejercicio con los datos. Yo mientras tanto voy a estar haciendo uno de los ejercicios a la par en la pantalla compartida, y al final del taller pues quien guste puede compartir qué fue lo que encontró. Pues ya queda la herramienta y bueno, vamos respondiendo dudas en el camino. Pues, nada más déjenme compartir mi pantalla. ¿Me pueden avisar si ya me ven? Ahí la vemos, Guillermo. Y si cambio, ¿me ven? Sí. Perfecto. Pues nada, primero que nada agradecerle un montón a Darío y a Francisco por la invitación. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy en este espacio interactivo que la verdad es que está padre y nos permite trabajar en temas que de repente luego resulta que no son tan difíciles, pero no hay espacio muchas veces para enseñarlos o para compartirlos. Entonces, bueno, soy yo, Darío me presento. Yo trabajo aquí en el IES de la UNAM, que es el campus que está en Morelia, y yo me formé como científico ambiental, pero después me seguí a hacer una maestría en biología y el doctorado en matemáticas. Entonces, mi línea de investigación es el análisis de datos de diferentes escalas, nacional y global, en temas de cambio climático, seguridad alimenticia, dinámica poblacional, bienestar humano. Y dentro de todo esto, pues les voy a dar un pedacito que es una herramienta muy sencilla, herramientas sencillas para entender las relaciones clima-producción a escala nacional con los datos que están disponibles, que son, desde mi perspectiva, bastante fáciles de manejar. La lógica central de todo esto es que la mayor parte de los cultivos nacionales, particularmente la agricultura de temporal, pues está íntimamente ligada al clima y en particular a la precipitación, pero ciertos cultivos también van a estar ligados a las heladas o van a estar ligados a la temperatura.
Y entonces la lógica es que en años en los que pues tenemos mucha lluvia, vamos a tener una producción de cultivos mucho más extensa, en un mayor rendimiento, y años que nos falte agua, ¿no? Las sequías van a llevar a una disminución importante de los rendimientos. Ahorita les voy a mostrar un par de ejemplos. Este año, dar cursos de sequía este año es muy bueno, porque lo tenemos aquí encima desde hace un montón de tiempo, y entonces a todo el mundo nos queda, creo que muy clara lo que ha implicado la falta de agua en el precio de los alimentos, al ver lo que está costando ahora el aguacate, o lo que cuesta el limón, lo que está costando el jitomate, el chile, cómo han subido de precio justo por la falta de agua. Y bueno, hay una parte, un componente que es parte de la variación natural del sistema climático, ocasionado por diferentes factores, y hay otra parte, obviamente, que es empujada por los seres humanos a través del cambio climático. Y este tipo de herramientas que les voy a mostrar pues nos ayudan un poco a entender ambas cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí les doy algunos ejemplos. Todos los ejemplos que les muestro es mi investigación, son trabajos de artículos publicados. Entonces, el primer ejemplo es la anomalía que existe en la precipitación y cómo se liga con la producción de maíz de temporal. Pues para arriba tenemos, si no mal me acuerdo, fueron 40 años de datos, ¿no? Desde 1980 hasta el 2010 y 12 creo que fue, 11. Y tenemos entonces la anomalía en la precipitación nacional. Menos quiere decir que fue un año más seco de lo normal, más quiere decir que fue un año más húmedo. Y tenemos pues algunos, por ejemplo, que se ven las grandes sequías, el 82, el 87, el 94. Todas estas son años que fueron sequías muy importantes, particularmente 2011. Y en el eje Y tenemos la anomalía en la producción de maíz de temporal, en millones de toneladas. Entonces, más arriba quiere decir que tuvimos 1 millón de toneladas más de lo normal, 1 millón de toneladas menos de lo normal, 2, etcétera, etcétera. Y claramente los años de sequía coinciden con una disminución en la producción de maíz temporal, y los años húmedos, ¿no? 83, 84 en particular, coinciden con un aumento en la producción promedio del maíz de temporal. Esta serie cuando usamos todos los datos disponibles, digamos, que había en su momento, y esta es cuando utilizamos datos de alta resolución, que entonces nada más tenemos desde el 2006 disponibles, y entonces si ustedes ven las correlaciones, pues son altísimas, ¿no? Las R's cuadradas, al menos el 40-50% de la varianza de la producción de maíz de temporal se puede explicar simplemente por cuánto llueve en nuestro país, y cuando tenemos aún mejores datos, hasta el 90% de la producción de maíz temporal es explicado por la precipitación. Es un ejemplo sencillo, y también funciona muy bien con la ganadería. Este es otro ejemplo sobre el impacto que tuvo la sequía de 2011. ¿Se acuerdan? Aquí les mostraba esta sequía espantosa que tuvimos hace una década. La vemos también en la producción del ganado. Entonces, aquí viene la lluvia. Aquí está la sequía de 2011, y este evento también se ve muy claro en la población de vacas. Aquí venían las vacas subiendo el número de cabezas, llegó la sequía de 2011 y van para abajo. En el número de cabras, también, mismo patrón. Entonces, ¿no? Otra vez, todo esto es investigación publicada, y que parte de las herramientas que les voy a enseñar el día de hoy, y de la esencia de que la producción de alimentos en México, en general, depende de lo que pase con el clima. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Sale. Finalmente, como les decía, hay dos grandes preguntas, ¿no? Si una vez que aceptamos el hecho de que la producción de alimentos, que queda establecido que la producción de alimentos y el clima están íntimamente ligados, particularmente algunas formas de manejo que son la agricultura temporal y la ganadería de libre pastoreo, que son lo más extenso en nuestro país, pues entonces hay dos factores muy importantes. El primero, que van a alterar esta relación, el primero es la variación interanual propia del sistema climático, que es esta, ¿no? Variación interanual, que la van a ver más comúnmente por sus siglas en inglés, Interannual Variability. Es justo, por ejemplo, lo que vemos con la precipitación, ¿no? Aquí está la sequía de 2011, la sequía de 2009, y tenemos el otro gran factor, que es pues, este cambio en el clima que hemos experimentado durante el último siglo, y que se ha ido acelerando cada vez más debido a las acciones de los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, aquí está este aumento térmico tan fuerte. Estas gráficas son para todo México. Entonces, es cómo ha cambiado la temperatura a escala nacional, la temperatura promedio, y cómo ha cambiado la precipitación
promedio a escala nacional. La temperatura claramente ha aumentado, la precipitación no muestra un cambio, pero sí hay una variación interanual muy importante que justo impacta lo que pasa con los alimentos. ¿Vamos bien hasta aquí? Esta es básicamente toda la teoría que les quería mostrar. Ya de aquí vamos a dar el brinco, ahora sí, a la parte metodológica. Ahora sí necesito que pongan triple atención en lo que sigue. Me parece que Darío les compartió los links de las dos páginas, ¿no? Son los datos agrícolas de la CIAP y los datos climáticos de CRU. Si no, ahorita los vuelvo a poner en el chat. Entonces, nuestros primeros datos son los datos de la producción agrícola y ganadera oficial de México. ¿Siguen viendo mi PowerPoint o pueden ver la página de internet que abrí? No, estamos viendo tus diapositivas. Ok, espérenme entonces un segundo. Sirve que pego aquí. Esa es la primera página. El CIAP, que es el centro, ¿cómo se llama? El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, es donde se concentran los datos de producción, rendimiento, precio, área cultivada, de todos los cultivos y de todos los productos animales, ¿no? Vacas, cabras, abejas, de todo está ahí adentro y son los datos oficiales. Tienen un montón de problemas, según es, como buenos datos oficiales, pero son la única fuente que tenemos a escala nacional para muchos de los cultivos. Entonces, otra vez voy a compartir pantalla. ¿Y ya me ven? Sí. Perfecto. Entonces, esta es la página que les compartí, que es su anuario estadístico de la producción agrícola. Y esta página es buenísima porque te permite bajar un montón de información disponible a diferentes escalas. Entonces, yo les voy a dar, por ejemplo, vamos a agarrar 2010, nada más para agarrar algo interesante. Vamos a agarrar el cultivo que nos interese. Voy a seguir con el caso de maíz, maíz en grano. Y entonces, bueno, podemos consultar y nos va a dar por estado, por entidad federativa, la superficie sembrada, la superficie cosechada, cuánto se perdió por plagas, por eventos climáticos extremos, etcétera, la producción, el rendimiento, el precio y el valor de la producción. Entonces, el precio es para ese año. Si uno quiere trabajar en su momento con precio, hay que meterle la inflación para que funcione, ¿no? Si uno tiene, por ejemplo, una serie de tiempo. Y uno puede descargar esta tablita de Excel para el cultivo que se le pegue la gana. Esto está a nivel estatal, pero uno puede ponerle también, por ejemplo, si quieres, por municipio. Y entonces, bueno, ahora la tabla se vuelve infinita, va a tardar un poquito en cargarla. Ahí está. Y entonces, bueno, ahora está la producción de maíz por municipio. Entonces, si ustedes quieren trabajar a escala de algún municipio en particular, ¿no? Pues ahí podrían meterse. Y luego además le puedes poner si quieres que sea riego o nada más temporal. Y te permite además ver qué tipo de maíz, ¿no? Por ejemplo, quiero ver, no siempre, y también te permite, si es para el mercado nacional, para exportación, a veces también te permite si es orgánico o no, por ejemplo, el tipo de producción convencional o orgánica. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué pasa con el maíz de grano azul a nivel municipal en todo México. Solo de temporal no hubo datos, ¿no? No siempre hay datos, a lo mejor por entidad federativa sí va a haber datos. Tampoco hubo datos. No hay datos para el maíz azul. Para el maíz amarillo, por ejemplo, sí, etcétera, etcétera. Bueno, y es cuestión de ir jugando conforme nos vayan interesando los datos. Y aquí en aquí pues, baja directamente los datos que tienes ahí a una tablita de Excel. Ah, claro, no ven mi Excel, ¿verdad? A ver, ¿cómo regreso el Zoom? Aquí. Hay una forma de screen, eso. Listo, ahí ya ven el Excel, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, aquí ya bajó los datos que yo le había pedido. Maíz de temporal, en grano solo maíz amarillo por estado, no todos los estados tienen, y te da los mismos datos. Sembrada, cosechada, lo que se perdió, cuánto se produce, cuánto vale. Y entonces es una herramienta interesantísima, potentísima para pues, analizar lo que quieran. Y tiene 200 y cacho de cultivos.
¿no? De toda clase de cosas. Y, por ejemplo, jitomate es muy interesante porque el jitomate tienes un montón de... Está como el tomate. Tomate rojo. Hay un montón de cosas bien interesantes. Este, ¿no? Hay un montón de variedades, ¿no? Cherry, saladet, para todo hay datos, ¿no? Frijol también tiene un montón de variedades, ¿no? Y entonces aquí tenemos, no, bueno, frijol hay la cantidad que quieran. Aquí está el flor de mayo, más consumido a escala nacional. Y bueno, puedes meter hasta ese nivel de detalle si es lo que te interesa. El ejercicio va a consistir que vamos a hacer el resto de la clase en que agarren un cultivo que les interese y lo relacionen con una variable climática. Para este ejercicio en particular, les pido que agarren todas las variedades, pueden ser temporal o riego, como ustedes quieran, pero que sí lo hagamos a escala nacional. Entonces nada más vamos a descargar el último dato, puede ser para rendimiento, ¿vale? Porque el rendimiento es la variable que más se relaciona con el clima. La producción, al estar relacionada con el área, tiene ya un montón de cosas económicas metidas. ¿No? Entonces vamos a tratar de relacionar nuestros rendimientos de año con año de algún cultivo que quieran con alguna variable, con alguna variable climática que les interese y ver qué encuentran, ¿sale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? No. No, ¿No? todo bien. Todo bien, perfecto. Entonces, pasamos a los segundos datos, que son los datos de CRU. Entonces, hay un montón de datos climáticos para México, de diferentes escalas, de diferentes fuentes, etc. El CRU es el Climate Research Unit que está en Reino Unido y se dedican a sintetizar datos climáticos a nivel mundial. Es muy bueno porque sus datos los datos climáticos están homogenizados, entonces utilizan siempre los mejores datos disponibles y sobre todo a nivel mundial son muy confiables para hacer proyecciones, para ver cómo han cambiado las diferentes variables, además que tienen toda clase de variables también. En México, posiblemente la Conagua tenga algunos mejores datos, pero cuando uno trata de trabajar a escala nacional, pulirlos y limpiarlos es una lata. Entonces, para el ejercicio de hoy, yo pensé que el CRU funciona muy bien, que yo lo he usado y en general para los patrones gruesos nacionales funciona bien. Ya si uno se quiere meter a municipio o demás, ahí sí no funciona para nada, pero a escala nacional funciona bastante bien. Entonces, déjenme vuelvo a compartir pantalla. Y otra vez, ¿ya ven la página? Si ustedes le dan clic al link que les di, les va a mandar directamente a esto, que ya es los datos para país. ¿Sale? Y entonces, CRU tiene diferentes variables. Les explico rápido qué es. CLD es cobertura de nubes. DTR es el rango diario de la temperatura. FRS es el número de días con heladas. PT es evapotranspiración potencial. Pre es precipitación. TM es temperatura mínima, temperatura promedio, temperatura máxima, vapor de agua y número de días con lluvia. Esos son los datos que tenemos disponibles. Entonces, si ustedes le pican, por ejemplo, pre, les va a dar la precipitación para todos los países. Buscamos México. Aquí está México. Va a bajar un archivo de texto que pueden abrir perfectamente. Y entonces tienen datos padrísimos, ¿no? Aquí te dice, estos son de tal, para México, precipitación. Está en milímetros por mes. Y tenemos datos de 1901 hasta 2021. Si no está disponible, por ejemplo, todavía no se han procesado, va a aparecer un menos 999 y el formato del UTF. Entonces tienes el año, los meses, las estaciones, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno y la precipitación anual. Entonces, bueno, hasta el 2021. Aquí está, por ejemplo, el 999. No hay todavía datos para diciembre de 2021 procesados. Entonces aquí, por ejemplo, si quieren usar este año en particular, hay que tener cuidado con la precipitación. Y estos datos los pueden perfectamente correlacionar con Excel, si quieren, o en R, o en el programa que utilicen para manejo de datos, se pueden correlacionar con los datos que teníamos de producción
o rendimiento del cultivo que nos interese. Y ese es el ejercicio que vamos a hacer el resto del tiempo. Entonces, disponemos de 1 hora y media para que lo intenten y lo practiquen y vayamos pues, platicando dudas. Como les dije yo, mientras tanto, pues voy a seguir haciendo aquí un ejemplo y voy a seguir hablando. Pero la idea es que ustedes hagan a la par otro eh, y que aprendan a usar estas herramientas y después, súper padre para dar clases. Es bien fácil utilizarlos para dar clases. Y para hacer análisis, pues bien, ¿no? Eh, científicos, como Dios manda. Como les dije, si en algún momento quieren dar el brinco a hacerlo especializado o trabajarlo, ¿no? A escala municipal, otras cosas, con mucho gusto me pueden contactar y lo podemos platicar, porque ahí sí ya se complica muchísimo más el manejo de los datos. Entonces, por ahora, pues, simplemente dejémoslo a escala nacional, con un cultivo y con solo el rendimiento. ¿Va? Entonces, antes de que me suelte al ejemplo, es importante que me digan si les queda todo claro, si hay alguna duda, si alguien quiere que escojamos algún cultivo en particular, o sea, que el ejemplo que voy a hacer sea de algún cultivo en particular, o demás. Si me fui muy rápido. A la virtualidad. ¿Sí, José Luis? Hola, doctor. Eh, yo tengo como una pregunta. Por ejemplo, ahorita vamos a trabajar con datos de rendimiento, eso es lo que me queda claro. Pero has trabajado, por ejemplo, estabas platicando sobre la variable ¿cómo se llama? De siniestro o la variable siniestrada que Ujú, aparece en el SIAP. Y ujú. tengo una duda con respecto a esa variable. Esa variable se supone que está relacionada como a eventos, por ejemplo, puede ser como plagas o eventos hidrometeorológicos también. Ujú. Y no sé si has trabajado con esa variable y también que, por ejemplo, en esta cuestión de relacionarla con alguna variable de temperatura, bueno, climática, ¿cuál ha sido como resultado? O sea, Ujú. si hay como una correlación. Fíjate que no, nunca la he usado. Y claro, ¿no? Esa es lo más lógica de todas, de repente, para tratar de relacionar con el clima. Pero lo que hace el CIAP es que dice, se sembraron tantas y se cosecharon tantas, y lo que no se cosechó, pues entonces quiere decir que es lo que se perdió. Entonces la siniestrada, nada más es la diferencia entre las otras dos, entre la sembrada y la cosechada. Entonces no sé qué tan confiable sea. Siempre he tenido mis Ujú. dudas, pero eso soy yo. Nunca realmente me he sentado a analizar un cultivo con eso y puede ser un muy buen ejemplo. O sea, si quieres ahorita, en lo que queda de tiempo, pues agárrate área siniestrada de algún cultivo en particular y ve si se relaciona con, ¿no? con precipitación, por ejemplo, o con alguna onda de calor. Ahí, ¿no? Casi siempre Sí. uno ve los patrones de rendimiento, casi siempre se relacionan muy claro con las sequías. O sea, 2011, 87. Ujú. Pero en Y, realidad nunca he trabajado esa variable como tal. Es que bueno, ya vieron, es un universo de datos, la CIA. sí, sí, sí. Entonces nunca me he sentado a analizar esa en particular. No, y yo sí la había yo checado en alguna ocasión el CIACON o el CIAP, y nunca había puesto atención a esta área siniestrada, ¿no? O sea, hasta ahorita que la mencionas. Entonces, por eso era mi pregunta, si habías trabajado ya con esa variable Sí, ¿no? y qué resultado te daba, ¿no? O sea, Casi siempre hago rendimiento, porque esa es la que ujú, normalmente ligamos con clima. Con área no, he trabajado precio, porque el precio explica muy bien sí. el área. Normalmente en la mayoría de los cultivos el precio, ya que le consideras la inflación, la relación precio-área casi siempre es altísima. Y entonces, cuando integras producción, la producción va a ser el reflejo de lo que está pasando con el rendimiento y el clima y lo que va a pasar con el precio del área. Entonces, por ejemplo, puedes tener un año muy malo, pero si es de cultivo se vende muy caro, aún así vas a tener una muy buena producción. Entonces, de repente la producción no responde al clima porque está respondiendo a la parte económica. Ok. Y otra duda, hablabas sobre los datos de Krug y mencionabas también los datos que también están disponibles en la página de Conagua. Ujú. Eh,
por ejemplo, ya no entendí pues cuáles son las diferencias entre estas dos bases de datos. Yo he checado datos también de Conagua y, bueno, los últimos que he checado, pues, por ejemplo, los que presentas ahorita del club, se me hace como más dinámico, más fácil de manejarlos también, porque vienen en un archivo Bien fácil. que puedes transportar, más fácil para manejar en una base, en una hoja de Excel, y los de Conagua vienen en un PDF, ¿no? Ese es como que el primero que encontré, pero no sé, ya en cuestiones estadísticas, si hay como alguna diferencia grande. A escala nacional no. Te voy a explicar un poco. Los dos datos parten de lo mismo. Los dos datos utilizan las estaciones meteorológicas que hay en México. O sea, no es que uno se los inventen, al final utilizan lo mismo. Lo que pasa es que CRU dice, bueno, ¿qué datos son los datos que sí son confiables, no? Porque de repente ves los datos de las estaciones meteorológicas y viene la precipitación, o la temperatura viene así, boom, y de repente hace un brinco que no tiene ningún sentido. Entonces ellos depuran de las no sé cuántas, 50 y tantos mil estaciones de monitoreo que hay en el mundo, utilizan como 5,000. Y en México, al final nada más quedan como 50. Entonces, a escala nacional, reflejan bastante bien lo que pasa con el clima. Cuando ya te tratas de hacer cosas a nivel estatal o a nivel municipal, ahí sí ya no funciona para nada. Ahí sí tienes que irte a los datos de Conagua. Para este ejercicio, como no tenemos todo el tiempo del mundo, vamos a utilizar los datos más sencillos, a escala nacional, y pues como lo vieron, son datos que ya son muy fáciles de usar, ya vienen muy presentaditos y demás. Y dentro de esta misma página pueden conseguir los datos espacializados. La cosa es que están a un grado por un grado. Bueno, ahora medio por medio. Sigue siendo una resolución, son 50 kilómetros por 50 kilómetros, sigue siendo una resolución muy grande para si uno quiere trabajar pues, relaciones ¿no? A escala municipal o a escala estatal. De repente no funciona tan bien a ese nivel. Pero para el ejercicio de hoy a escala nacional es buenísimo. Y lo mismo, ¿no? O sea, básicamente lo que le quiero que les quede claro es los datos de CRU a escala nacional funcionan bien. Ya a subnacional, entonces sí hay serios problemas estadísticos que ya no son confiables. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, Francisco. Hola, doctor Guillermo. Yo tengo un par de dudas. La primera es esta. ¿Qué tanta información relacionada o de este tipo existe disponible? Sobre todo lo estoy pensando como en este trabajo que de repente hacen como las entidades que estudian cambio climático y que de repente lo asocian, no sé, con distintas actividades económicas, porque veía ahorita que pones agricultura, pero también en cierta parte mencionabas como ganadería, ¿no? Entonces, por ese lado, pienso que igual estos datos o esta modelación puede igual servir como para distintas actividades. Y por otro lado, estaba pensando como si esto lo estamos haciendo con datos históricos, pero también estaba pensando qué tanta utilidad puede tener para prospectar y es en ese sentido qué información nos podría aportar hacer análisis, hacer prospección y ligarlo, no sé, como con planes de desarrollo, ahora que muchas ciudades están trabajando en esta parte, específicamente Ciudad de México, está ahora con estas mesas de trabajo y convocatorias para ordenamiento territorial y plan de desarrollo. Esas son mis dudas. Muchas gracias. Gracias, Francisco. De la primera parte, pues, los datos del CIAP, yo les mostré agricultura, pero el CIAP también tiene ganadería. El CIAP también tiene ganadería. Tiene pastos. No estoy seguro si tiene maderables. Fíjate que en realidad nunca me he fijado. Yo creo que no. Ahí luego echen un ojo y yo creo que no. Yo creo que la CONAFOR va a tener esos datos. Y también tiene datos de pesca, el CIAP. Entonces, pues, claro que lo puedes usar para cualquiera de esas relaciones. Lo que les mostré de ganadería eran datos del CIAP también, y lo único es que ganados sí lo tienen en escala nada más estatal, ahí sí no hay a nivel municipio. Y la otra pregunta, que es, claro, estamos haciendo correlaciones históricas. Esto en realidad no es modelación como tal, nada más son relaciones hacia atrás. Pero es la base esencial para la construcción de cualquier modelo de proyecciones futuras.
Si tú encuentras que algún cultivo, ¿no? Por ejemplo, igual un ejemplo en la ganadería que funciona muy bien. A las vacas les va re mal con la sequía y la relación de las sequías con la pérdida de ganado a nivel nacional es muy clara. Tenemos el ejemplo 2011, tenemos el ejemplo ahora de 2021 y 22 con la horrible sequía que no se termina nunca. Pero, por ejemplo, a los puercos les vale, porque los puercos viven en sus casitas, en sus chiqueros, y lo que pase con el clima les da igual. Lo mismo pasa con los pollos, que están ahí en los campos de concentración de pollo, y están todos metidos ahí, entonces, pues, si llueve o no llueve, pues medio que les da igual. Ya si la sequía se vuelve muy extensa y tienes problemas con el forraje, bueno, por lo ves, pero en realidad entonces, el tener esa relación, tener la sensibilidad de las poblaciones ganaderas o la sensibilidad del rendimiento de ciertos cultivos a la variabilidad del clima, pues es esencial para es la base fundamental para la parametrización de los modelos de proyecciones. Eso justo es lo que dicen, hay un artículo por ahí sobre maíz de temporal, que la regresión con la producción de maíz temporal y la precipitación es tan alta que es muy fácil después pues agarrarte esa misma, ¿no? Y proyectarla con diferentes escenarios del IPCC y agarras diferentes valores, ¿no? Los diferentes escenarios que se construyen tienen diferentes valores para precipitación, etcétera, etcétera. Y es muy fácil después proyectar utilizando, digamos, relaciones muy sencillas entre producción y clima. Y esto se puede complicar tanto como quieras. Puedes simplemente utilizar el valor de la R cuadrada y lo proyectas a futuro, o puedes utilizar modelos mucho más complicados que toman en cuenta las diferentes variables, como lo hace el EPIC, lo hace, ¿no? Hay un montón de modelos globales por ahí que utilizan esto. Básicamente modelas el nicho de necesidad del cultivo con datos históricos y después lo puedes proyectar según lo que pasa a futuro. Entonces, claro que sirve como la base para hacer las proyecciones. Ese es para mí la mayor relevancia de esto no solo es decir, oigan, pues miren, qué feo le va, qué mal le va a las vacas cuando no hay agua, sino decir, oigan, además, miren, en los próximos 50 años se espera que la sequía en México aumente. Pues esto es una llamada de alerta y puede ser un riesgo muy importante para la población ganadera y la gente que depende directamente de la cría de ganado bovino. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda o pregunta? No, estamos súper bien. Entonces, Carmela me decía si usamos el ejemplo del maíz. ¿Alguien tiene alguna otra idea o me sigo con maíz? ¿Te gustaría ver alguna otra cosa? Doctor, una Aguacate pregunta. de igual manera. Aguacate, ok. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Memo, por Sí, favor. perdón. Perdón. En respecto a las variables, también puede ser como más que ecosistemas, como biomasas. Se puede hacer esta modelación ¿En qué de biomasas de algún ecosistema. dices tú modelar el contenido de biomasa de un ecosistema y ver cómo se relaciona con lo que pasa históricamente y después proyectarlo a futuro? Así es. Sí, eso lo hacen unos modelos que se llaman los modelos dinámicos de vegetación. Eso sí hay un montón. En general también tienen datos abiertos. A eso, una de las muchas cosas que hago es trabajar con ellos. Acabamos de publicar un artículo sobre eso. Si después me escribes, con mucho gusto te puedo decir dónde están los datos. No son tan fáciles de manejar, pero sí, tienes carbono, biomasa, índice de área foliar, el carbono en el suelo, bueno, entre un montón de otras cosas, productividad primaria, productividad secundaria, respiración heterotrófica, fuego. Entonces, si tienes pues, todo el balance de masas también de la vegetación natural, no solo de los cultivos. Sí, voy a ponerles mi correo. murray@is.unam.mx. Con toda confianza, con toda confianza me pueden escribir. Me dicen, soy tal, nos vimos en tal lado y tenía duda de esto y esto y con muchísimo gusto en lo que les pueda ayudar. Para mí siempre es un gusto colaborar y echar la mano y avanzar la ciencia en México, que de repente se cree que hay muchas cosas que no hay, luego resulta que sí hay un montón, solo que hay que saber dónde está. Perfecto. Y díganme, Memo, por favor, que lo del doctor nunca voy a acostumbrar. ¿Alguna otra duda antes de empezar?
¿Maíz o frijol? Estamos en la votación de maíz o frijol. Es que ya trabajé maíz y maíz siempre todo el mundo quiere trabajar maíz y está ya muy choteado el maíz. De hecho, acabamos de hacer una síntesis sobre qué se sabe en México sobre cambio climático y agricultura y 80% de lo que se ha publicado es maíz, hay por ahí un poquito de trigo y párale de contar. Entonces, más bien estaría bueno trabajar. ¿Saben que no hay nada? ¿Saben que nadie ha investigado? Frutales, por ejemplo, hortalizas. Nada, no sabemos nada sobre cómo va a ser el impacto del cambio climático en México en los cultivos en perennes, ¿no? Todos nuestros árboles. Nadie se ha metido a estudiar eso. Porque el maíz es el que nos llama la atención y que nos gusta, pero hay un montón de otras preguntas que están ahí que falta contestar, que creo que también son importantes. Por ahí en el Pinky vamos a sacar un capitulito de un libro o algo, que justo hice un resumen de eso, ni me acuerdo dónde quedó. Pero bueno, eso es como para decirles, si quieren como ponerse a trabajar en esto y agarrar algunos ejemplos o analizar cosas, la verdad es que vayan a con algo que no sea maíz, porque ya hay un buen. Además, no solo hay un montón, todos los estudios coinciden bastante bien en las áreas, coinciden en ¿no? En las caídas de rendimiento, ¿no? No es que digas, "Uf, estos dicen esto y estos otros dicen esto". Los patrones espaciales te parecen un montón, entonces estaría mejor trabajar con alguna otra cosa. Entonces, eh, quieren que haga el ejemplo con frijol, y mientras tanto, si ustedes quieren ir trabajando otro a la par, también está bueno. Digan, sí, sigue sin gustarme las clases virtuales. Muy bien. Bueno, entonces voy a volver a compartir mi pantalla. La voy a compartir otra vez toda. Ahí me ven bien, ¿verdad? Sí, sí, Perfecto. tenemos. Entonces, vamos entonces a trabajar el frijol. Y yo nada más por tiempos, nada más voy a analizar a lo mejor la última década. Ya si ustedes después se quieren meter a trabajar con todo, eh, pues con mucho gusto. Una de mis estudiantes que hizo el servicio social y la tesis me hizo el favor de bajarme todos los datos y organizarlos, y los tengo todos muy bonitos y prolijos, pero no quería hacer trampa, ya trabajándoles directamente eso, entonces les voy a mostrar el proceso que implica bajarlos, ordenarlos y demás. Nada más para que vean, ¿no? Igual no va a llevar mucho. Entonces, estamos con frijol, 2010, el ciclo es perenne, queremos que nos lo den toneladas, pero vamos a usar rendimiento, y la modalidad vamos a utilizar todo el frijol que hay, todas las variedades, todo el mercado. Entonces, es todo el frijol que se produce en todas sus formas en México. Vamos a empezar con 2010. No, vamos a usar nada más temporal para que sí salga el ejemplo. Solo voy a usar el temporal porque si utilizas riego, entonces no va a responder a la precipitación. Entonces, y como les dije, nada, voy a usar rendimiento. Entonces me voy a ir al valor nacional, punto 53. Voy a abrir una tablita de Excel, un archivo nuevo. Sale. Entonces vamos a tener aquí año, 2010, rendimiento, punto 53. Está horrible. Nos regresamos a la CIAP. Espero no marearlos porque voy a ir y venir. Si se marean, me dice 2011. Y una de las cosas que hace el CIAP que yo me choca es que te vuelve a borrar lo que ya habías buscado, entonces otra vez hay que buscar el frijol. Una pregunta. En ciclo estamos eligiendo perenne. Creo que, bueno, en mi entendido como para el frijol, creo que el ciclo más importante es primavera-verano, aunque sí hay producción otoño-invierno, tal vez no es tan relevante. Sí, cuando eliges ciclo perenne aquí, quiere decir que le dices que te dé todo lo del año. Sí, es esas cosas, si le pones solo perenne, entonces sí, solo te da los perennes y para frijol no va a salir nada. Hasta donde yo sé, no hay frijoles que crezcan por siempre. Pero si le pones ciclos y perenne, te da toda la producción total. Es esas cosas truculentas del cielo. Le Ok. puedes poner a verano, le puedes poner el ciclo otoño-invierno, el año agrícola o todo. Entonces, sí. Y entonces dijimos punto 47 para el 2011.
si tienen más dudas, con toda confianza vayan diciendo. Punto 55. Aquí voy a tardar más un poquito. Mientras yo hago eso, ustedes pueden escoger el que les guste y luego al final del taller, pues ya, si alguien se anima a mostrar su ejemplo y que le salió. Punto 62. Punto 64. Y sí pensé ayer que debería tener esta parte ya lista, pero quería mostrar lo que implica nada más que supieran, esto es nada más muy fácil escalar, ¿no? Pero después lo que implica bajarlos y acomodarlos y demás, pues es justo el trabajo. Pero está padre, por ejemplo, para si dan clases en la licenciatura o en la prepa, está súper fácil hacer esto y sacar ejemplos o sacar, ¿no? Para trabajos finales de algunas de las materias o así. Luego está padre y tratar de encontrar relaciones a escala nacional y por qué, y tratar de entender qué pasó después. Y ya. Uno puede complicar bastante la historia si después ves qué pasó en ciertos estados. Yo tuve unos estudiantes de estadística que justo hicieron esto con café y fue muy interesante porque encontraron una relación muy clara con la temperatura y el café y después esto lo ligaron con la incidencia del fenómeno del niño. Así es, cada nacional y salía muy bonita la historia, muy clara las relaciones. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Algo más que me quiera platicar, contar? Ya casi, faltan dos nada más. Yo tengo una pregunta. Claro, ¿Cuáles son las unidades de rendimiento? toneladas por hectárea. Ok, gracias. Esta UDM que te da aquí es la misma unidad que señalaste. UDM quiere decir unidad de medida y tú le puedes pedir la UDM en diferentes cosas. Entonces, aquí nada más de toneladas. Porque en algunas cosas son faenas, otras son costales. En flores, por ejemplo, también hay flores, no te lo va a dar en toneladas. Entonces, nada más hay que fijarse en qué le pediste. Entonces, toneladas por hectárea. Ok, gracias. 2020, 56. ¿Y eso? 56. 53. 2020. Listo. Entonces ya tenemos aquí nuestros rendimientos, ¿no? El año. Aquí nos falta poner así, el rendimiento. Y ahora una variable climática que se nos antoje. Ya les mostré precipitación, pero ahorita vamos a hacer el ejemplo con alguna otra. Aquí están las páginas del club. Vuelvo a bajar precipitación. Entonces empezamos en 2010. Entonces voy a copiar desde 2010 los datos. Le podemos poner datos, texto en columnas y así los va a separar. ¿Listo? Y todos estos no nos interesan, solo nos interesa el último valor. Y entonces aquí está nuestra precipitación. Ojo, porque 2021 todavía no estaba completo. Voy. Nada más déjame terminar la idea y ya estoy contigo. Entonces ya tenemos la precipitación y el rendimiento. Yo en general no trabajo con Excel. En general trabajo R. Y luego no me acuerdo todo con Excel, pero creo que se hace así. Y luego si le ponemos insertar gráfica, ahí está. Ajá. ¿Cómo se modifica?
Da formato a eje, supongo. Sí, para que empiece en 400. Perdón, me perdí. ¿Cuál fue la variable que se selecciona aquí en la base de datos del club? Precipitación. La última columna es la precipitación de todo el año, la precipitación anual. Gracias. Oye, Memo, ¿y en R trabajas Shiny? No, hay tantas cosas ahora en R. Ni Shiny, ni Tidyverse, ni ggplot tampoco. Yo aprendí R clásico y todavía sigo ahí. Pero hay un montón de herramientas padrísimas ahora. Estaría bien padre hacer algo en Shiny como una app y que ligara estos datos, ¿no? Sí, pues ya están, ¿no? El- Sí. Listo. Miren, sí salió nuestro super ejemplo. Ahora sí, José Luis, perdón, tenías alguna pregunta ahí. Ahí está. Sí, sí, no, no hay problema. Veo que en las variables climáticas que nos presentaste está, creo que al último viene vapor y humedad, ¿no? Va. Eh, Ujú. no es evapotranspiración, ¿verdad? O sea, es diferente. Ahorita te las repito. Hay evapotranspiración potencial, esa es PET, y hay vapor de agua, y el wet es número de días con lluvia. Ah, PET es ajá, Transpiración evapotranspiración. potencial. Ah, Ajá. ok. Que Bueno, es digo, por los eventos de sequía, pues muchas ajá. veces la sequía es esto, ¿no? De cuando sí ya se queda sin humedad el suelo, ¿no? En palabras, o sea, Sí, lo es un... único es que la evapotranspiración potencial se deriva de, no sé si lo calculan con Tolwen o con Penn. ¿Cómo se llama el otro método? Harumi sabe que andaba por ahí. Bueno, pero en general es una derivada de la temperatura. La evapotranspiración potencial es cuánta agua podría sacar en su máximo. No siempre es un indicador realmente de humedad del suelo. CRU, como utilizaciones de monitoreo, no tiene humedad del suelo. Ahora hay un montón de satélites que sí tienen datos de humedad del suelo, entre ellos los de la ESA, los de la estación, los de la European Space Agency. Ellos sí tienen datos de humedad del suelo y están disponibles abiertos. Solo que ¿A poco? pesadísimo el mendigo archivo, porque están como a 1/10 de grado. Pero ellos tienen Wow. datos de humedad del suelo. Funcionan bien cuando no tienes la vegetación no es muy densa, porque el radar, el sensor de microondas no penetra la vegetación muy densa. Entonces, para cultivos funcionan de maravilla. Entonces, si quieres Ujú. humedad del Sí, suelo, porque muchas veces, por ejemplo, estos análisis de rendimiento y cambio climático, pues veo que bueno, sí, en algunos artículos, no, no sé todos, pero siempre manejan variables, las clásicas, temperaturas y precipitación. sí, Pero a veces está esa pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando con los suelos también? sí. Al final, Ajá, las plantas porque van a ver el agua sí del suelo. es el sostén, ¿no? De la planta, la riqueza del suelo y todo, pero pues como que queda un poco olvidado esa variable del suelo. No, más que olvidado es que es difícil de medir. Tenemos Exacto, siempre los más datos bien, ajá. de temperatura que son muy fáciles y los utilizamos como un proxy en realidad de la humedad del suelo, que es lo que en realidad quisiéramos tener. Pero eso es lo que es difícil de tener. Voy contigo, Carmela, un segundo nada más para mostrar qué es lo que encontramos en este ejemplo tan sencillo. Entonces, esta es la precipitación en México en estos 10 años. Este es el rendimiento del frijol y la relación entre las dos es de 0.55. La R cuadrada quiere decir que el 55% de la variación en el rendimiento de frijol de temporal es explicado por la lluvia a nivel nacional. Así salió. No pude haber escogido un mejor ejemplo. Muy buena idea trabajar frijol. Ahora sí, Carmela, ¿querías preguntar algo? Sí, con respecto al comentario que hizo el compañero, ¿no? Que mencionaba que muchas veces no se contempla otras variables como el suelo. Pero yo creo que tiene que ver con los modelos que se están utilizando, ya que muchos de estos sí nos permiten tomar estas variables como altitud, tipo de suelo, pendiente, que es el otro. Entonces, yo creo que sí se pueden meter estas variables siempre en cuando tengas la información y el modelo que se ajuste a estas variables. De lo contrario, pues van a salir sesgados ciertos datos, ¿no? Sí, bueno, los modelos globales en general tienen. La variable se llama MRSO. Si quieres alguna vez trabajar con los datos del IPCC,
La variable se llama MRCO, que es justamente humedad promedio en el suelo. Y los datos, los modelos globales siempre lo dan. Pero digamos que observacionales, para hacer este tipo de análisis, los únicos realmente disponibles son los satelitales. Y funcionan bien, nada más que sí es un poco más difícil de procesarlos, no están así de rápido como este. Y de repente la realidad es que nos es más fácil entender lluvia, nos es más fácil entender temperatura, la humedad del suelo, porque además la pregunta que siempre hacen es, bueno, humedad del suelo ¿a qué altura? Y ese es el problema de repente con los cultivos o con ciertas cosas. A 5 centímetros, a 20 centímetros, a 50 centímetros, y los patrones de humedad del suelo son bien distintos. En cambio, lluvia es bien consistente. Mira, mira que bien salió con frijol y no nos la tenemos que complicar tanto. Un poco es creo que una cosa de escalas. Si vas a trabajar a escala de parcela, es muchas veces más fácil, ¿no? Y medir con el sensor la humedad del suelo. La escala nacional, está en chino, japonés. Bueno, entonces, este fue el ejemplo. Ese es toda la idea del taller. Ya no tengo... Ese era todo lo que les quería mostrar. Y era sobre todo que supieran dónde están los datos, cómo se bajan, cómo se procesan, cómo los pueden relacionar. Y entonces, de ahí, pues, empezar a hacer hipótesis, preguntas. El CIAP es un universo de datos y lo mismo CRU. Entonces, les vamos a hacer otro rápido. Vamos a hacer ahora la relación de frijol con temperatura. ¿Alguien dijo algo en el chat? La humedad del suelo, claro que sí es SACCI. Ese es el producto satelital. Y en los modelos del IPCC, la variable se llama MRCO. No sé exactamente qué quieren decir esas siglas, pero es humedad del suelo. Segurito que es humedad del suelo. Y ya, no, estaba pensando si me acordaba de algún otro, o sea, algún otro producto que tuviera humedad del suelo disponible, pero hasta donde yo sé a nivel global nacional solo están esos. Bueno, les muestro entonces nada más el ejemplo rápido para temperatura. Entonces, TMP es temperatura promedio. Volvemos a buscar México. Listo. Entonces aquí está México, temperatura promedio en grados Celsius, el periodo y lo mismo, nuestros valores que no están. Voy a volver a agarrar 2010 a 2021. Me regreso a Excel. Espero por aquí. Les ponemos datos texto en columnas para poder separarlos. Que nos lo separen. Eliminamos todo menos la última, que es el promedio escala nacional. Y ponemos funciones. Sí. No. Aquí. Entonces, este fue con precipitación y ahora podemos ver qué pasa con la temperatura. Lo mismo, ¿no? Vamos a darle formato a los ejes. Ok. Listo. Entonces, pues no. Con la temperatura promedio del frijol, no hay una relación en la última década entre la temperatura del frijol. De hecho, la R cuadrada es básicamente cero. Creo que nunca en mi vida había visto una R cuadrada tan chiquita. Pero no, utilizando la temperatura promedio nacional y el frijol, no encuentra entonces una relación. Creo que se esto y va a salir el título. Ya lo volví. Ok. No, ya. Y bueno, así como les mostré este ejemplo, ustedes pueden usar el que les guste. No sé si alguien quiera hacerlo así también rápido, demostrarlo, o si haya más dudas. No,
No sé si en este caso se tomaría más en cuenta la temperatura máxima, la temperatura mínima, para ver ahí si ya que esté más relacionado con el rendimiento, no sé. A ver, Pensando en las anomalías, no sé. no hay para hacer votación, ¿verdad? A ver, déjame, dejo de compartir. En el Zoom no se puede hacer votación, ¿verdad? No, entonces vamos a hacerla así. Yo creo que no va a salir nada con la temperatura máxima, pero entiendo la lógica, ¿no? Estamos pensando en ondas de calor, entonces la temperatura máxima a lo mejor sí debería tener un impacto en el rendimiento. La promedio, en este caso, pues no esperamos que influya. En otras cosas, como los duraznos, parece que sí. Pero en el frijol, pues no parece que sí. Entonces, hagamos una votación. ¿Quién cree que sí va a haber una relación entre la temperatura máxima y el rendimiento del frijol? Levante la manita del El manito de ahí lo rompió, ¿Cómo? ¿no? No, es que no se escuchó bien. De que cambia. No, sigo sin escuchar bien. A ver, vamos a votar. Levante la mano quien cree que sí va a haber una relación. Y cuando decimos una regresión, pues bueno, que la R cuadrada al menos sea, o que la regresión sea significativa y tenga una R cuadrada pues, al menos del 20%. Dale. Entonces ahí va, se suman, ¿no? La duda. Entonces, aquí está nuestro conocimiento experto. Nuestra hipótesis es que sí hay una relación entre la temperatura máxima anual y el rendimiento del frijol de temporal. ¿Va? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 que dicen que sí. Contra 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto, Darío? ¿Tú vas a votar, Darío? 5, 6, 7, 8, 9, 10 que dicen que no. ¿Vale? Estamos mitad de mitad. O sea, que quién sabe, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Entonces nos regresamos otra vez, voy a cerrar este, nos regresamos otra vez a CRU. Y entonces ahora vamos a utilizar temperatura máxima TMX. Volvemos a buscar México. Acá está rápido. Ya que uno le agarra y entiende, pues uno puede estar jugando con esto las horas y las horas de la vida. Lo más importante es siempre tener una hipótesis clara de lo que uno quiere preguntar, porque de verdad, si no, uno puede pasársela la vida buscando relaciones con los datos. Entonces, esta es la temperatura máxima. Ahí, ¿vale? Vale. Ay, no, así no era. Todo lo que aprendimos. Entonces, nos vamos a ver. Parece que va a salir una relación. Pues no, nadita de nada con la temperatura máxima. Y si ustedes piensan, bueno, estamos hablando de frijol temporal, a escala de todo nuestro país, el frijol temporal, ¿no? Ya sabemos que la lluvia te explica el 55% de la variación, y yo creo que el resto de la variación, ¿no? En el rendimiento, va a ser mucho que ver con el manejo año con año o los mercados internacionales, pero difícilmente creo que haya otra relación con otra variable climática. Posiblemente con el número de días con heladas, pero aún así lo dudaría. Y eso es bueno porque me le he pasado analizando estos datos miles y miles de veces y ya sé más o menos por dónde está, qué cosas sí responden a qué, pero justo eso es lo que uno aprende y uno aprende un montón, ¿no? Qué variables se relacionan con cuáles y qué cultivos son más sensibles a qué cosas. Entonces, pues ese es como les dije, ese es el taller. No planeé más que esto, consideré que era suficiente
y que son ya bastantes herramientas y que deja con un montón de preguntas y que seguro después de eso tienen un montón de ganas de ponerse a analizar datos y empezar a ver qué cosas se encuentran. ¿No? Cuando te presentan de repente, bueno, a mí me pasa cuando uno le presentan herramientas sencillas y fáciles de cosas que a uno le interesan, es padrísimo, después uno está un montón de horas haciendo preguntas. Y les reitero que, bueno, ahí está mi correo, lo voy a volver a poner. Por si quieren contactarme con todita confianza. Hay manos levantadas, no sé si son preguntas o son que se quedaron levantadas de la votación del otro. Doctor, yo tengo una pregunta. Es que ahorita que mencionas que no hay una correlación con la temperatura, ¿o qué era? Temperatura máxima. Ajá, me lo cuestiono porque se supone que debe haber, bueno, tal vez con frijol no aplica, ¿no? Pero sí se esperaría que fuera una variable que tuviera correlación. No a escala nacional. O sea, uno puede esperar lo que sea. Y eso es lo que me gusta además de esto, ¿no? Si no sale, la pregunta es ¿por qué? ¿No? Y entonces, bueno, en realidad lo que está jugando aquí, el papel fundamental es que el frijol en realidad depende del agua. Una vez que el frijol alcanza cierta temperatura, mientras no se congele, medio que le da igual mientras tenga suficiente agua. Entonces, esta variable no aplica a escala general, no a nacional, tal vez en regional sí, pero para el país no aplica. Exacto. Y esa es una de las cosas que siempre hay que tener muy en cuenta, ¿no? El ejemplo que les doy es para cosas a escala nacional. Y si, de hecho, simplemente encontrar relaciones a escala nacional ya es interesante. O sea, el hecho de que ustedes piensen todo el frijol que se produce en todo el país, esté respondiendo a toda el agua que cae en todo el país, cuando en algún lugar llueve más, en otro, ¿qué? Ya es interesante. La gran mayoría de los casos no va a haber relación porque la escala es demasiado extensa y porque hay muy pocos cultivos que se estén cultivando en todo México. Entonces, hay que ir, me decían, haz el caso del aguacate. No va a salir nada con la precipitación nacional, porque al aguacate solo le va a importar lo que está pasando en Michoacán, que produce la mitad del aguacate en México. Entonces, para ciertas cosas, este ejercicio no va a dar nada, no va a funcionar. O sea, hay que pensar siempre cuál es el contexto del cultivo que estoy tratando de analizar y nunca olvidarse la escala, ¿no? Del análisis. Por ejemplo, si hacen para todo jitomate, no encuentran nada. Bueno, el jitomate lo produce Sinaloa en invernaderos. Entonces, pues, claro que no. Si le pones jitomate temporal, ahí sí salen algunas cosas. Y aprendí a la mala. Pero en general, los grandes cultivos extendidos de temporal sí responden a la precipitación. Todos y cada uno. Chile, cebolla, maíz, frijol, calabaza. Calabaza es así. Calabaza y lluvia es así. Increíbles relaciones que uno encuentra. La sequía del 87, la producción de calabaza se cayó el 97%. Una cosa así. La sequía de calabaza van así también de la mano. José Luis, ¿tenías otra pregunta o comentario? No. Ahorita que mencionas lo de las sequías, me imagino que, por ejemplo, ya en esta serie de tiempo de 2010 al 2020, o yéndonos a una serie de tiempo más antigua, a veces ves como los rendimientos, todos los rendimientos a nivel nacional por año. Me imagino que en estas bajadas de rendimientos, donde vienen las cuestas, ¿cómo lo relacionas tú con las sequías? No sé si has intentado ¿cómo lo estás relacionando con sequías más bien? Pues hay diferentes herramientas para medir sequía, ¿no? Entonces, la más fácil de todos es utilizar el SPI o utilizar desviaciones estándar. Entonces, uno dice, ok, yo voy a decir que sequía son todos los eventos que tienen una desviación estándar por debajo del agarras el promedio, le quitas una desviación estándar y todo lo que esté por debajo de esa precipitación lo consideras sequía. En México, si no mal me equivoco, depende del periodo. Voy a andar Carla, que ya utilizó eso justo para definir sequía ahorita. Me parece que es debajo de 680 milímetros, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, nuestros datos. ¿Sigo compartiendo? No, ya no estoy compartiendo, ¿verdad? A ver. ¿No? Entonces, si no mal me equivoco, debajo de 600 milímetros es un año, ¿no? Perdón, 680 milímetros es un año con sequía, ¿no? O 690, creo que. Entonces, lo podemos hacer aquí, es muy sencillo. Sacas el promedio de tu serie de datos de precipitación, sacas la desviación estándar,
y entonces le restas al promedio de la desviación estándar. Todos los datos que tengan menos de esto se pueden considerar años secos. 696. Te vas a tu serie. Este es un año seco. Y este es un año seco. Entonces, tenemos dos sequías que se identifican en nuestra serie de tiempo, ambas generadas por la niña. La sequía 2011, que fue súper espantosa, y la 2020, que no se termina nunca. Y después te vas a ver qué pasó con el rendimiento en esos años. Punto 53 y punto 47. Bueno, uno de los años más secos tiene uno de los peores rendimientos. Y puede hacer lo mismo en este caso. Promedio. Y desviación estándar. Y lo mismo, ¿no? Entonces, los que tengan menos de 0.51 se consideran años que el rendimiento fue muy bajo. Entonces, para nuestra serie de datos, pues nada más fue este caso. ¿Sale? Entonces, pues el único año con el rendimiento más bajo del promedio es un año que tiene además precipitación que se puede considerar de sequía. Y entonces, así de sencillo, puedes decir, aquí está este punto. En este ejemplo es muy burdo porque solo tenemos un evento. Pero cuando tienes 50 años, 40 años, coinciden súper bien. Cuando tienes estas regresiones van a coincidir muy bien. Y si no, pues puedes utilizar SPI o puedes utilizar PDCI o algunas de las otras variables que no tienes también para ver sequía. O el monitor mexicano de sequía también tiene disponibles los datos. También puedes ir a ver el área afectada por la sequía, por ejemplo. Ellos tienen área afectada por sequía, intensidad de sequía, magnitud de sequía disponibles. El monitor mexicano de sequía. Pero ahí en ese luego no sale. Me busquen que se llama Solkin del INTA. Ellos son los que tienen los datos de sequía procesados. También, ¿no? Entonces, ahí también puedes hacer relaciones con eventos de sequía y rendimiento o producción. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿No? ¿Alguien le dio tiempo de hacer algún ejercicio? Me imagino que iba yo muy rápido. Y es la cosa de nada más tener, ¿no? Los talleres nada más nos dan un poco de espacio hasta aquí. Si hubiera sido 2 días, a lo mejor la siguiente podrían cada quien mostrar su ejemplo y hubiera estado también bonito. Pero nuevamente les reitero que pues quedan sus órdenes. A lo mejor si tienen tiempo y ganas y demás, lo que pueden hacer es hacer un ejercicio así como el que les mostré hoy, mandarme la gráfica de la regresión. Yo las pego todas en un PowerPoint y se las comparto a Darío para que Darío se las mande a todos. Si no es mucho pedir, Darío, ¿cómo ves? Sí, sin problema. Órale, entonces, si quieren, si les da tiempo y tienen ganas, pues hagan un ejercicio, cualquier contigo con cualquier variable climática que quieran, y mándenme la gráfica. Puede ser de Excel, puede ser de R, puede ser Python, como la quieran. Yo las compilo, las juego y me encargo de que Rubén se las haga llegar. ¿Tania? No, solo estaba poniendo puñito arriba, o sea, para así hacer la actividad. Buenísimo. Entonces, así quedamos. Terminamos pronto, un taller un poco corto, pero creo que da para muchas preguntas, muchas hipótesis, ponerse a trabajar. Les reitero una vez más, ahí está mi correo, con toda confianza lo que lleguen a querer, y pues espero sus ejercicios cuando tengan tiempo. A lo mejor si esperaban que termináramos a la 1 en esos 45 minutos, pónganse, me lo mandan y así vemos que sale de ejercicio. Y eso esta herramienta es padrísima, sobre todo para dar clases. Yo la he utilizado en agroclimas, la hemos utilizado en estadística. Es bien padre porque es muy fácil y salen cosas interesantes y te permite hacer ahí algunas hipótesis, algunas ideas. Y muchas preguntas. Muy bien, bueno, entonces, si no hay ningún otro comentario ni otra duda, pues podemos dar por concluido. Yo tengo una duda. Bueno, yo más bien sí, una pregunta. ¿Tú has trabajado con estos modelos de datos panel, estos modelos de econometría? Porque ahorita precisamente estás como platicando
sobre el cultivo del maíz, ¿no? Y el cultivo del maíz es uno de los cultivos que a nivel nacional pues, se cultiva, pues sí, se produce casi en todos los estados. Pero precisamente, por ejemplo, el aguacate o el café, en el caso del café, las zonas cafetaleras pues, están como también, están muy marcadas por ciertos estados productores. Entonces, por ejemplo, ese tipo de regresiones, pues ya son creo que regresiones múltiples, las trabajan en algo que se llama modelos panel o en modelos econométricos. Y más allá de también esto permite como pues ver cierta n número de entidades o número de estados que producen el cultivo y ver a nivel nacional cómo se están comportando, qué correlación, qué correlaciones, qué regresiones y qué correlaciones hay, ¿no? No sé si tú has trabajado con este tipo de modelos econométricos. Nunca he trabajado con modelos económicos, sí los conozco, sí me parecen bastante interesantes. Yo he trabajado maíz a escala municipal, pero utilizando con los datos de las estaciones de monitoreo, regresiones, correlaciones a nivel municipal para después proyectarlas, pero hasta ahí nunca me he metido ya como... Lo que pasa con los modelos económicos es que les puedes meter 58,000 cosas, ¿no? Y están bien interesantes, pero después saber qué es lo que sale también es complicado. Sí. No es mi escala ni mi enfoque de análisis, entonces no realmente. Sí, son interesantes, le puedes meter como muchas variables, incluso variables también sociales, por ejemplo, estas variables por ejemplo, las que vienen del CIAP, por ejemplo, las de precio o variables o otras escalas sociales y pues y climáticas, ¿no? Es lo bonito que económicas, sociales y climáticas. Así es. Y puede haber puedes encontrar algunas correlaciones entre esto, ¿no? Si los apoyos de gobierno, por ejemplo, están... el ejemplo que conozco que han estado usando es el de... Ay, no creo qué programa evaluaban con este. Sí, exacto. Sí, ok. Y sí, justo ese tipo de preguntas que quieres hacer. Y yo creo que justo los modelos económicos son muy buenos cuando estás ya pensando en eso. Cuando ya le vas a meter variables económicas o le vas a meter variables sociales, demográficas, entonces ahí sí, digamos que lo que les mostré ahorita es sobre todo nada más, digamos, productivo climático, que creo que ahí es mucho más sencillo y no necesitas meterte a tanta complejidad. Ok, pues gracias. Y pues sí, yo creo que después te contacto y te mando un correíto para unas dudas. Con toda confianza. Les reitero con toda confianza. Rubén, preguntan si vas a compartir la grabación. Sí, la estaremos subiendo ahí a la página del programa. Nada más denos chance, porque hay muchas cosas. Siempre hay un montón de cosas, ¿verdad, mi amigo? Así Sí. Buenísimo. Y gracias, Rubén. Bueno, pues entonces les deseo lo mejor. Les agradezco un montón su tiempo, su atención. Y les reitero que lo que lleguen a necesitar, con toda confianza del mundo, y ahí nos vemos y platicamos. Y pues nada, saludos.